quiero que abramos en Jeremías 34, porque hay algo que está permanentemente sonando en el texto que estamos leyendo de Jeremías. Creo que hay muchas enseñanzas y mucha profundidad en lo que Dios nos quiere decir. Y yo quiero que busquen Jeremías 34, desde el versículo 8 vamos a leer hasta el 17. Jeremías capítulo 34, del 8 al 17, leemos. Dice: Dios volvió a hablarme después de que el rey Sedequías y toda la gente de Jerusalén decidieron liberar a los esclavos. Según esa decisión, ningún israelita debía esclavizar a sus compatriotas, sino que debían ponerlos en libertad. Los jefes y toda la gente estuvieron de acuerdo en hacerlo así, pero después se arrepintieron y volvieron a hacerlos sus esclavos. Por eso Dios me dijo: Jeremías, yo soy el Dios de Israel. Los antepasados de ustedes vivieron como esclavos en Egipto. Cuando yo los saqué de ese país, hice un pacto con ellos. Parte de ese pacto establecía que cada 7 años dejarían libre a todo esclavo israelita que hubieran comprado. Eso significa que todo esclavo debía ser liberado después de 7 años de servicio. Sin embargo, sus antepasados no me hicieron caso ni respetaron mi pacto. En cuanto a ustedes, al principio se arrepintieron de sus pecados y volvieron a obedecerme y pusieron en libertad a los esclavos. Además hicieron un pacto conmigo en mi templo, pero después cambiaron de parecer y me ofendieron. Volvieron a esclavizar a los mismos que ustedes ya habían puesto en libertad. Ustedes me desobedecieron, no cumplieron con su parte del pacto, pues no dejaron en libertad a los esclavos. Por eso yo declaro que voy a enviar contra ustedes guerra, enfermedad y hambre. Hasta acá leemos la palabra. El Señor declaró: por eso declaro que voy a enviar contra ustedes guerra, enfermedad y hambre. ¿Cuántos dicen amén a su palabra? El mensaje en esta mañana se llama: no quiebres el pacto. Lamentablemente, los cristianos en general vivimos y nos establecemos en un círculo vicioso, en un ciclo negativo que vamos cumpliendo lamentablemente periódicamente. Es decir, que caemos en un ciclo malo, negativo, que no es ninguna novedad, que no era novedad ni para Israel aquí en épocas de Jeremías, unos 600 o menos años antes de Cristo, sino que ya había pasado. Ustedes se acuerdan el círculo vicioso que corría Israel en época de los jueces. ¿Se acuerdan? El pueblo estaba en opresión, se arrepentía, buscaba a Dios, Dios levantaba al libertador, entraban en paz, en liberación, pero después volvían a caer y a hacer lo malo y volvían a ser oprimidos, y ese era el círculo permanente. Por eso todos esos 12 libertadores que aparecen en Jueces eran liberaciones de los periodos, de los ciclos que caían permanentemente. Israel caía en ese ciclo, en ese círculo negativo, vicioso, que le traía un montón de dolor a Israel. Pero aquí, en la palabra de Dios, en Jeremías, encontramos lo mismo. Encontramos ese ciclo en los cuales nosotros en esta mañana que estamos en este lugar caemos de una u otra manera, y necesitamos hoy ser libres y romper este círculo vicioso, porque nos está haciendo daño y no nos permite crecer y no nos permite avanzar. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿cuál es? Vamos, comenzamos. Lo primero que sucede aquí con Jeremías, el primer, movimiento de este ciclo es: recibimos la palabra. Aquí Jeremías era el predicador que hablaba verdad, que traía el mensaje
de parte de Dios, un mensaje verdadero, un mensaje que no estaba sucio con intereses personales. No le daba el mensaje que querían escuchar. Hoy en día, y mucho tiempo pasó en Israel, que los profetas profetizaban lo que los que escuchaban querían escuchar, lo que los reyes querían escuchar. Como hoy en día sabemos que los youtubers, por ejemplo, hablan lo que los que están del otro lado quieren escuchar, pero muchos líderes, pastores y líderes religiosos se han puesto a hablar lo que los demás quieren escuchar del otro lado, porque si no, no le gusta. El mensaje no es popular. El mensaje de salvación, el mensaje de Cristo tiene una parte que se llama arrepentimiento, perdón y quebrantamiento, y no lo queremos escuchar o no se quiere escuchar. Por eso muchos iglesias o ministerios se han transformado en un lugar donde le tenemos que decir cosas bonitas a la gente para que se sienta cómoda, no se ofenda y no se vaya, porque lo necesitamos y necesitamos sus diezmos. No, eso no debe ser así, ¿no es cierto? Pero es lo que se hace. Pero lo primero es recibir la palabra de Dios. Y el pueblo recibe la palabra de Dios de parte de Jeremías, alguien que le costó muchísimo dolor, sufrimiento, etcétera, llevar esta palabra verdadera. Y llevaba una palabra profética muy responsablemente. Y el pueblo se sintió afectado por esta palabra, se sintió quebrantado. Entregaron sus vidas a Dios, decidieron obedecerle por amor a Dios, pero no solamente por amor a Dios, como dijimos varias veces, por amor al prójimo, porque cuando nosotros servimos a Dios es servir al prójimo. Amén. No se sirve a Dios siendo indiferente con el prójimo, eso es mentira. Se sirve a Dios en cada una de las personas, siendo misericordiosos, compasivos con los demás. Amén. Y aquí no solamente obedecieron a Dios, sino querían bendecir y liberar a esos esclavos que debían liberar. El Señor los permitió que lo dejen, pero para liberarlos al 7º año. Y ellos estuvieron de acuerdo, recibieron la palabra. Hermanos queridos, la palabra muchas veces se recibe con gozo. Por eso venimos, mucha gente que dice, voy a recibir la palabra, hoy quiero escuchar la palabra, hoy el domingo vamos a recibir la palabra. La recibimos y nos bendice. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios nos sana, nos levanta, nos motiva, nos enseña, nos trae al arrepentimiento, etcétera. Y recibimos la palabra de Dios con respeto, con quebrantamiento. Así dice el Señor. Jesús enseñó lo mismo. Habló de la parábola del sembrador. Salió a sembrar. ¿Qué sembraba? La palabra. Y la palabra caía en distintos lugares, pero algunas caían, dice que caían en la tierra. Y la tierra era fértil y crecía la palabra. Pero había otra cosa. En uno de los ejemplos que el Señor mostró, de los 4, en uno dice que había espinos, que son las cosas de este mundo, son las influencias negativas de este mundo que surgen junto con la palabra. Me gusta escuchar la palabra de Dios, pero me gusta ir a darle con los muchachos a la Quilmes. ¿Cuántos dicen amén? Es así. Recibo la palabra de Dios, pero también recibo o crece con los espinos, crece con las malas costumbres, las malas experiencias, las malas juntas. Y hermanos queridos, así crece la palabra, la recibimos y comienza a crecer, pero los espinos también crecen. O si no, la otra es que cuando el Señor dice que cae la semilla, reciben la palabra, recibimos la palabra y empieza a florecer. ¡Uy, qué lindo! Mira qué bien, pero de pronto se seca. ¿Por qué se seca? Porque no tiene profundidad. Porque la palabra de Dios no la profundizamos. Como decimos, nos gusta recibir la palabrita el domingo, pero mañana o esta misma tarde tenemos que venir a la Escritura y decirle: Señor, enséñame, haz que la palabra se profundice en mi corazón, que se arraigue, para yo poder crecer, que el agua del Espíritu Santo vivifique esta palabra. ¿Cuántos dicen amén? Así que lo primero que hacemos es recibir la palabra de Dios. Pero ¿qué pasó? La falta de profundidad. Vino el sol, la quemó. La falta de profundidad. Vienen cosas
de nuestra carne, de la mente, del mundo, y por la falta de profundidad no tiene recorrido, desarrollo, y se muere. Dice la palabra de Dios aquí que los líderes de Judá recibieron la palabra, recibieron lo que Jeremías le dijo, y ellos estuvieron de acuerdo en obedecer, porque nosotros es lo que queremos siempre, obedecer. ¿Cuántos dicen amén? Pero este segundo momento, esta segunda situación de este ciclo, es cuando viene el pacto. Versículo 15 dice: ustedes se volvieron, se arrepintieron de sus pecados, volvieron a obedecerme, pusieron en libertad a sus esclavos y además hicieron un pacto conmigo en el templo. Hicieron un pacto para obedecer, un acuerdo con la promesa, un compromiso con Dios. Dice que, si usted lo lee ahí un poquito más abajo, no lo leímos todo, pero dice en el 18 más o menos, dice: recuerden cuando hicieron el pacto conmigo, cumplieron con la ceremonia de cortar el toro en dos. Así que no solamente hicieron un pacto de palabra, sino los pactos de palabra no son con un hecho, con una ofrenda. Por eso cuando nosotros hacemos un pacto acá, lo damos con una ofrenda. Aquí dieron un toro y lo partieron, lo entregaron al Señor. Un pacto sin ofrenda no es un pacto. Así que hicieron un pacto y entregaron un animal. Es decir, que se comprometieron delante en el templo de Jehová. Se comprometieron con su ofrenda, entregando ese toro y partiéndolo en un altar, en una ceremonia, como se hacía. No era una cuestión así ligera. Bueno, está bien, ¿qué te parece? Sí, está bien, che, dale, lo dejamos libre en 7 años, listo, está. No. Se tuvieron que reunir, hicieron el pacto solemne, entregaron el animal, entregaron el sacrificio, los sacerdotes hicieron el ritual para el pacto y fue una ofrenda que recibió el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Hacemos un pacto con el Señor, un pacto de discipulado, un pacto de seguirlo. Hermanos queridos, recién le decía, ¿no? A nuestros niños les tenemos que enseñar, especialmente los padres, tienen que hacer un pacto. En el bautismo hacemos un pacto, hacemos un acuerdo. Cuando nos metemos en el agua, hermanos, no estamos haciendo un ritual. No es un ritual, es un acuerdo con Dios, donde que estamos diciendo que morimos con Cristo cuando nos metemos abajo del agua. ¿Cuántos dicen amén? Y salimos a novedad de vida, con una nueva expectativa de vida. Y muchas veces cuando yo he bautizado a las personas, cuando las bautizo, le digo: ustedes están dispuestos a seguir al Señor, a serle fieles. Amén, amén. ¿Dónde están ellos? ¿Cuántos han quebrado el pacto? Y no estoy diciendo que vengan, que no vengan a la iglesia, por supuesto tiene que ver eso también, pero aún podemos estar en la iglesia, pero quebrar el pacto, donde dijimos que te íbamos a servir, Señor, que íbamos a darle la espalda al pecado. ¿Dónde está el pacto? Aquí dice que hicieron un pacto solemne delante del Señor, se comprometieron a obedecer, a cumplir la palabra y a soltar a los esclavos. Hermanos queridos, en el bautismo nos comprometimos a amar a Dios, a seguir al Señor y a poner los ojos en Jesús. ¿Cuántos dicen amén? No en los líderes, no en el pastor, no en la gente, no en los ministros. ¿Cuántos dicen amén? Porque si vos mirás a la gente falla. ¿Sabe que cuánto estoy hasta el hartazgo de gente que dijo: no, yo escuché, recibí la palabra y estaba todo bien, pero ¿qué pasó? Yo vi cosas en la iglesia. Oh, mire, un montón de cosas vemos, más vale que la vemos. Hermanos queridos, aquí estamos los pecadores, no los santurrones. ¿Cuántos dicen amén? Entonces usted tiene que poner los ojos en Cristo, aunque las personas se equivoquen, aunque las personas hagan las cosas mal. Aquí todo el pueblo de Dios, el profeta Jeremías, el único que se podía rescatar. Había profetas falsos, la mayoría. Leímos el otro día que decía: ¿dónde están los profetas? Leía con algunos líderes esto que decía en el 19 del 37, dice: dígame usted, le dijo el profeta Jeremías al rey, ¿dónde están esos profetas que decían que el rey de Babilonia nunca iba a atacar?
¿Dónde están aquellos profetas de las grandes palabras, de las grandes visiones, de la gran unción, de que hasta levantándose a juzgar las situaciones y las personas a veces? ¿Dónde están? Los que dijeron que iban a cumplir el pacto que hicieron con el Señor, ceremonias que hicimos de pacto, porque las ceremonias no son rituales que son importantes por sí mismos, sino que están significando algo, un acuerdo con Dios. Amén. Entonces, cuando nos comprometimos en el bautismo, hicimos ese pacto para amar al Señor, para hablar de Cristo. Hermanos queridos, para hablar de Cristo, no para callarnos por vergüenza, no para decir, no, a mí me da vergüenza. Hermano, si usted dice que en Semana Santa no trajo a nadie y invitó a 20 personas, está bien, yo estoy de acuerdo, pero si no invitó a uno y no vino, eso no es nada. Usted tiene que invitar a 20 y tal vez venga uno o dos. ¿Cuántos dicen amén? Pero invite a 20. Es que no conozco a nadie, hermano. Usted es demasiado ermitaño. Está muy metido en sus cosas, está muy metido en su vida, en una burbuja. Salga, porque el Señor no se metió en una burbuja, no se metió en un templo. Al contrario, andaba por la calle. Y si no tiene gente, entre comillas, de bien para traer, porque así le dijo el Señor. En las cenas la gente estaba muy ocupada. Los negociantes estaban con su negocio, los que se tenían que casar estaban con su casamiento. Entonces el Señor dijo, vayan a buscar a los muertos de hambre que andan por ahí, a los desvalidos, a los sucios. ¿Sabe cuánta gente buscando basura? ¡Tráigalos! Ahora, si usted, hermanos queridos, no quiere aguantar el olor de la gente, bueno, póngase un broche en la nariz o conviértase. ¿Cuántos dicen amén? Pero, hermanos queridos, tenemos que cumplir el pacto. Alguien diga amén. Bueno, así cumplieron el pacto. Y debemos que cumplir, o sabemos que en el bautismo nos comprometimos a estudiar la palabra del Señor y no olvidarla y a ser responsables de ella, etcétera, etcétera. ¿Qué pacto hiciste con el Señor? ¿Ese pacto se está cumpliendo? ¿O ese pacto fue abandonado? Y ahí viene lo tercero de este ciclo. Recibimos la palabra, hacemos un pacto, pero después pasa algo. Lo tercero, nos arrepentimos. Aquí el pueblo se arrepintió del pacto que hicieron. Ay, no, pero yo pensaba que la vida cristiana era más divertida. Pensaba que la vida cristiana era más fácil. Bueno, en realidad el que conoce la vida cristiana, yo le digo que es una aventura tremenda ser cristiano. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe lo que es todos los días levantarse y batallar con los demonios? ¿Sabe lo que es todos los días vencer al enemigo de nuestras almas? ¿Sabe que todos los días unirse al Señor Jesucristo y a los ángeles guerreros y vencer? ¿Saben qué hermoso que es cada día la aventura de ser prosperado por la mano de Jehová? Alguien diga amén. Piensa en Elías, en los profetas de Dios. Cada día venía de pronto un cuervo y le traía un asado de tira. Y al otro día se envenenaba la olla y tiraban ahí algo y se sanaba. Hermanos queridos, eso es una aventura. Pero dice la palabra, versículo 11, pero después se arrepintieron y volvieron a ser los esclavos. Dijeron, sí, recibimos la palabra, hacemos el pacto, traemos el toro, todo. Pero después se arrepintieron. 16 dice, pero después cambiaron de parecer y me ofendieron. No, Señor, no voy a pecar más, pero tengo ganas de pecar. Me gusta el pecado. Por supuesto que tiene un sabor dulce, pero después te amarga por dentro. ¿Cuántos dicen amén? Y así es, hermano. Dice que se arrepintieron de hacer el pacto, no tomaron en serio la palabra de Dios. Hermanos queridos, yo les invito que tomemos en serio la palabra de Dios. Si nosotros hacemos un pacto con el Señor, vamos a cumplirlo. No nos arrepintamos de obedecer, no nos arrepintamos de seguir al Señor. Les pesó más sus deseos e intereses. No, pará, vos decís que los esclavos, mira, los puedo negociar,
Los esclavos los puedo hacer trabajar el doble, los esclavos los puedo, me pueden dar mejores intereses, réditos. Vamos por este lado, ¿sí? No vamos por el lado derecho, como se dice, vamos por el lado torcido, y hagamos fraude. Hagamos fraude, total, bueno, no pasa nada, todos lo hacen. Vamos a hacer fraude, ¿sí? ¿Y qué estamos haciendo? Quebrantamos el pacto. Y nos arrepentimos de seguir al Señor, porque no queremos pagar el precio de ser cristianos, de obedecer la palabra de Dios, de ser fieles al Señor. Y permanentemente nos dedicamos de una u otra manera a quebrantar el pacto. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿cómo tomas la palabra de Dios? ¿Es realmente la verdad? ¿Es realmente la palabra de Dios tan importante que la estás valorando? ¿O son tus deseos o intereses personales? El deseo de ganar más, el deseo de ganar más fácil las cosas, lo que está dominando tu corazón. Por eso dice acá, ¿qué pasó con los líderes? ¿Qué pasó con el rey? ¿Qué pasó con los sacerdotes? ¿Qué pasó? Dejaron el pacto. Solamente Jeremías estaba diciéndole la verdad, lo que tenían que hacer, y se arrepintieron de haber obedecido al Señor. Y en cuarto lugar, lo quebraron. Al pacto lo rompieron. Dice el 17, ustedes me desobedecieron y no cumplieron con su parte del pacto. No cumplimos con el pacto del Señor. Por eso, hermanos queridos, recién participamos de la cena del Señor. ¿Qué significa esto? Significa que estamos afirmando el pacto, que estamos recordando que hay un pacto que no hay que romper. ¿Cuántos dicen amén? Pero lo rompemos. ¿Para qué lo hacemos, hermano? ¿Para cumplir con un ritual? No, para recordar, que dijo, háganlo en memoria de mí, para recordar que Cristo murió en la cruz y que si nosotros nos unimos a ese pacto no lo podemos quebrar. ¿Cuántos dicen amén? No debemos quebrar ese pacto, porque si lo quebramos nos va a ir mal. Nosotros con la cena del Señor afirmamos este pacto. Cuando quebramos el pacto caemos en maldición. Nos salimos de la ley de Dios. Imagínense si no hubiese ley en un país, aunque no se cumple lamentablemente por jueces corruptos, pero hay leyes que por lo menos alguien la pone ahí para defender, o un abogado, alguien va a defender porque hay una ley. Si no hay ley, cualquiera roba, mata, hace cualquier cosa, no le importa nada. Pero hay una ley que hay que cumplir, hay una ley que hay que obedecer, y nosotros no podemos quebrantar esa ley. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, termino con esto, el resultado. El resultado de este círculo vicioso, de este círculo, o de este ciclo negativo, es algo que me llama la atención, que si usted leyó y está leyendo Jeremías con atención, se repite más o menos 10 veces o más. Algo que dice aquí también en el 17, que terminamos leyendo en esta mañana, dice: por eso yo declaro que voy a enviar contra ustedes guerra, enfermedad y hambre. Y yo lo busqué algunas para que usted sepa. Aquí lo dice en el 34, pero en el 29:20 dice: voy a enviar contra ustedes enfermedad, guerra y hambre. En el 32:36 también dice: voy a enviar contra ustedes guerra, enfermedad y hambre. 38:3 dice: voy a enviar contra ustedes por tal motivo guerra, enfermedad y hambre. 42 dice: voy a enviar contra ustedes guerra, enfermedad y hambre. Tomé algunos, pero está por casi todos los capítulos. Dice: no dejen ese pacto, porque enviaré contra ustedes enfermedad, guerra y hambre. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, simplemente quiero terminar con esto para que usted sepa cuál es la guerra que estamos librando. En el año 96, 97 estaba en pleno curso del seminario. Mi profesor decía: la guerra que se viene no es una guerra de bombas, de armas, de pólvora. Es una guerra de ideas, de ideologías,
de principios que se van a confrontar. Y hoy estamos en una guerra. Padres que llevamos a los hijos a las escuelas, estamos en una guerra. Gracias a Dios hay escuelas cristianas y están peleando, y estamos peleando junto con las iglesias, como iglesia, en las escuelas cristianas. Estamos peleando. ¿Saben por qué? Porque quieren meter toda la inmundicia del mundo en las escuelas. Quieren enseñar a nuestros hijos de 4 o 5 años en el preescolar, sí, obligadamente por los gobiernos comunistas y populistas que están especialmente en Latinoamérica. Yo le doy gracias a Dios, un paréntesis aquí, porque veía sobre algunos países, estaba viendo algunos informes y me mandaron también algún video de, por ejemplo, El Salvador. No me acuerdo ahora el nombre, pero el presidente tiene 30 y pico de años y es un hombre que el padre musulmán, pero él es cristiano y tiene los valores cristianos. Ya hemos visto varios videos que andaban circulando en la época del coronavirus, y El Salvador está teniendo un orden, y llaman la atención porque le llaman El Salvador, porque tomando una estatua, decían que representaba en su origen, en su fundación, según dicen, a Cristo, le pusieron El Salvador, porque es el país que sin querer o queriendo reconoce que Cristo es el Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Y el presidente hoy es cristiano, que tiene los principios de la palabra de Dios y los está llevando adelante. Estamos en una guerra cultural tremenda. La guerra es cultural. En Perú, acá, en Perú se viene gracias a Dios, viene creo que se llama Aliaga, y tiene un nombre bíblico, Rafael, Dios sana. Y tiene todos los principios, la mayoría de los principios, no digo todo, no es cristiano, pero tiene la mayoría de los principios y el apoyo de la mayoría de los cristianos. Y él quiere terminar con toda esta corruptela que está andando de la ideología de género y toda la porquería y toda la basura esta que está metiéndose. Y hermano, le están haciendo la guerra le están haciendo. ¿Por qué? Porque los que ponen dinero son, usted sabe, los grandes magnates que hacen negocios con la muerte de los niños. Así que hay posibilidades, pero hay una guerra. Escuche bien, la guerra es cultural. Y nosotros en la iglesia del Señor tenemos que mantener la cultura de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No permitir el adulterio, no permitir la fornicación, como me decía mi hermana en Estados Unidos, iglesia liderada por homosexuales. Necesitan convertirse a Jesucristo. Alguien diga amén. La guerra en la cual estamos sometidos y en desventaja es una guerra cultural. Es una guerra sin violencia, pero que se ponen en juego los valores y los principios del cristianismo, atacados por un Estado, vuelvo a repetir, para que no caigamos en ninguna ignorancia. Estos gobiernos que están, la mayoría en Latinoamérica, como en el nuestro en Argentina, donde claramente el presidente dijo y muestra que iban a hacer lo que están haciendo, lo que comenzaron a hacer, llevar un plan en el mundo entero. Si pastor está hablando de política, no, yo no estoy hablando de política, estoy hablando de ideas, de ideología, estoy hablando de principios cristianos. Y no podemos nosotros aceptar ningún principio comunista, populista, de ninguna manera, porque a priori va en contra de la palabra de Dios. Amén. No, vamos a ver qué hacen esto, no importa lo que digan que van a hacer. Sus plataformas son anticristianas desde el vamos. Así que nosotros tenemos que ser sabios y entendidos, no ignorantes. Donde se está peleando una batalla cultural para meter valores, donde se ataca y la guerra esta maneja el lenguaje, la familia y la religión. El lenguaje, al asesinato le llaman planificación familiar, una estrategia del lenguaje. Al orden familiar establecido por Dios, donde el orden es el padre, la madre y el resto de la familia, lo llaman dominación patriarcal, con feministas adelante, llevando adelante esta basura en contra de la palabra de Dios. Y hermanos queridos, las mentes fueron anestesiadas
¿Por qué se habla tan ligeramente y nadie responde y tienen miedo algunos de decir, la familia es patriarcal? Padre, madre e hijos, según el principio de la palabra de Dios, es una cuestión de orden. Alguien diga amén. Es una cuestión de orden, no de sometimiento, de orden. Porque Dios es un Dios de orden. ¿Cuántos dicen amén? Pero fueron anestesiadas la mente con los Simpsons, que invadieron, y especialmente el primer consumidor y fanático de los Simpsons, Argentina, en Latinoamérica. Sí, donde el padre es un idiota, donde el padre es un imbécil, y ya fueron anestesiadas la mente, y cristianos alentando estos programas, ignorantes, porque ya metieron eso en la cabeza. Entonces cuando se establece la destrucción del patriarcado, ya está anestesiada la mente, porque ya se ha permitido como un dibujito divertido. Qué divertido que sale así, qué divertido va a ser cuando tu hijo a los 5 o 6 años, varón, te diga que es mujer, o al revés. Qué divertido va a ser, qué divertido. Por eso, hermano, estamos en una guerra, y acá lo dice, se lo repetí 5 o 6 veces, pero lo dice todo Jeremías. Sigan sin cumplir el pacto, y voy a traer sobre ustedes guerra. El lenguaje, a la perversión sexual le llaman diversidad de género, haciendo creer cualquier cosa. Los valores del cristianismo y la Biblia lo llaman fanatismo religioso. Al nacionalismo o patriotismo, porque ustedes saben que Israel se siente pueblo de Dios, sí, y cree en el pueblo de Dios, pero se lo llama al nacionalismo fundamentalismo peligroso, tirabombas. Todo para establecer un orden que ya sabemos es el orden globalista, el orden mundial, etcétera. Por eso, hermanos queridos, la guerra ha comenzado ya hace tiempo. Este siglo ya comenzó con esta guerra, donde nosotros tenemos que hablar el lenguaje, el orden de Dios, padre, madre e hijos. ¿Cuántos dicen amén? Sexo 2, hombre y mujer, Dios los creó. No hay género, no hay estupideces que dicen por ahí. Ni tampoco se puede cambiar. No se puede. Lo que pueden hacer es mutilarse, operarse, ponerse, sacarse, pero el sexo sigue siendo XX, XY. No se puede cambiar. No se puede cambiar. No hay forma. Biológicamente imposible. No se puede cambiar. Entonces, hermanos queridos, nosotros tenemos que saber que estamos en esta realidad de la guerra cultural. Segundo, enfermedades. Estamos hasta las manos de enfermedades. Ahora la que farmaquía y enfermedad está gobernando el mundo. Todo el mundo a una sola voz, unido por algo que llaman coronavirus. Todo el mundo. Pero no solamente esto. ¿Saben cuántas enfermedades incurables hay? Decenas. O con algún paliativo que genera dependencia, inyecciones, pastillas. Hablamos del coronavirus, cáncer, SIDA, Alzheimer, lupus, asma, diabetes, zika, dengue, gripe aviar, porcina, ébola, trastorno de ansiedad, pánico y más de 50 fobias establecidas, enfermedades psicológicas, psicosomáticas. Y lo dice la palabra de Dios: dejemos el pacto y vamos a ser gobernados por esto. Hermanos, por eso tenemos que cumplir el pacto del Señor. Nosotros le creemos al Señor, creemos en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y ninguna de las enfermedades que vinieron vendrán contra nosotros. Es lo que creemos. Y tercero, el hambre. El hambre refiere a la pobreza extrema, desnutrición, mala alimentación que deriva en retrasos o incapacidad mental o de aprendizaje de los niños. 50% de pobres en Argentina. No sé si será así porque todos políticos y otros políticos se tiran con datos de los cuales algunos están manipulados, supongo. Pero lo que sí sabemos, los que estamos con los necesitados, es que hay chicos que juegan en la puerta de su casa arriba de las aguas hervidas. Y eso es inmundicia, eso es pobreza, eso es miseria. Eso no importan los números que digan, esa es la realidad que nos toca vivir. ¿Cuántos dicen amén? Chicos que le cuestan aprender, están en quinto, sexto, ¿hasta qué grado hay que no saben leer? Hasta primer año. Primer año de la secundaria y no saben leer. Ustedes dicen, pero ¿qué pasa? Pero es una guerra. Esto es así, una guerra. Los políticos se llenan de dinero
robándole a todo el mundo como nos están robando, todos los demás pobres y esclavos al servicio de ellos. Un plan satánico, diabólico, que ya vino hace tiempo y que terminará en un caos y en la venida del anticristo y de Cristo. Mientras tanto, nosotros no podemos cambiar esto porque es bíblico, pero sí podemos llamar al arrepentimiento para que se salven más y más personas. ¿Cuántos dicen amén? Porque cuando venga Cristo yo me voy, pero nos tenemos que ir y con la conciencia clara, limpia delante del Señor, de que hemos llevado el Evangelio a toda criatura. ¿Cuántos dicen amén? Esta es la realidad, hermanos. Esta es la realidad que dice la palabra. La escasez, como le dije, una cuestión no solamente social, económica, aunque es verdad que toman estas decisiones, pero hay un plan sistemático para establecer una pobreza, para ser gobernado por ricos y mantener un pueblo en la ignorancia, en la servidumbre y en la esclavitud. Vamos a ponernos de pie, hermanos queridos, vamos a ponernos de pie. Y le voy a decir algo. Le voy a decir algo muy importante. Escuchen. Recibimos la palabra, pactamos, pero después nos arrepentimos y quebramos el pacto. Y después, otra vez, recibimos la palabra, pactamos, nos arrepentimos, pero luego quebramos nuevamente el pacto. Ahora, mire lo que dice la palabra. Creo que es el capítulo 40, sí. ¿Qué pasó con Jeremías? Jeremías era el único que decía la verdad. Lo metieron en un pozo de barro que se estaba muriendo. Lo metieron en el cepo. Lo metieron en un sótano y lo castigaron en la espalda. Le pegaron. Le pusieron cadenas. Lo maltrataron. Le declararon la muerte y dijeron: te vamos a matar. Lo salvaron algunos de casualidad. Bueno, Dios puso su mano. Esto era la realidad. Pero Jeremías era el único que estuvo dispuesto a cumplir el pacto, aunque le costó dolor, sangre, sudor y lágrimas, como se dice. Pero era el único que estaba dispuesto a cumplir el pacto. ¿Y sabe lo que dice el 40? Se lo leo, no lo busque. Dice que el rey Nebuzaradán, que era de Babilonia, dice: me quitó las cadenas y me dijo: el Dios de Israel me pidió que te dijera que Él mandó este desastre para cumplir con sus amenazas. Ustedes se rebelaron contra Él y fueron muy desobedientes. Por eso le pasó todo esto. Pero ahora mismo voy a quitarte estas cadenas. Si quieres, puedes venir conmigo a Babilonia. Ahí yo te cuidaré muy bien. Si no quieres, puedes irte donde quieras. Toda la tierra está a tu disposición. ¿Cuántos dicen amén? Jeremías fue liberado. Fue el único que tenía la aprobación hasta del mismo enemigo. Dijo: yo te voy a cuidar si querés. Pero fue el único que dijo la verdad, porque siempre al final la verdad de Dios es la que triunfa. ¿Cuántos dicen amén? Y los demás esclavos, los demás a Babilonia, los pobres quedaron ahí en la misma tierra, en Jerusalén y en alrededor, en Judá. Pero el que dijo la verdad, el que cumplió el pacto, el que estuvo dispuesto a morir si era necesario por la palabra de Dios, porque recibió y transmitió la verdad y la cumplió. Alguien diga amén. Ese hombre fue bendecido y dijo: a vos te voy a cuidar, te voy a sacar las cadenas, te voy a cuidar, y vos querés hacer lo que quieras. Querés quedarte, te quedás. Te querés ir a otro lado, te vas. Te querés venir conmigo, te venís. Pero vas a hacer lo que vos quieras, vas a ser libre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cerrá los ojos. Padre, te agradecemos y te bendecimos en esta hora. Señor, perdónanos porque hemos fallado y no hemos cumplido tu pacto. Hemos hecho muchas cosas, dicho muchas cosas, pero te hemos fallado una y otra vez. Nos arrepentimos de seguirte, nos arrepentimos de ser fieles, nos arrepentimos de obedecer la palabra y quebramos el pacto. Pero te pedimos perdón, Señor. Perdónanos, Señor, y ayúdanos como Jeremías. Señor, líbranos de la guerra, líbranos, Señor, de la enfermedad, y líbranos, Señor, por favor,
líbranos del hambre, porque está atacando nuestras vidas, porque nos está haciendo daño. En el nombre de Jesús, libra a nuestros hijos de la enfermedad, la guerra y el hambre. Libra a nuestro hogar de la enfermedad, la guerra y el hambre. Señor, haz como Jeremías, Señor, que él se pudo liberar. Señor, que podamos en tu palabra liberarnos. Al obedecerla, al cumplirla, Señor, al decir la verdad, podemos ser liberados. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. En esta mañana, en el nombre de Jesús, si hay alguien que ha dejado el pacto, si ha dejado el compromiso con el Señor, si se ha olvidado de lo que dijo el día que se bautizó, si ha olvidado el día que tomó un compromiso con el Señor, pero se ha dejado que el tiempo, que los espinos de este mundo ahoguen su fe, ahoguen su confianza, esta mañana tenemos la oportunidad de volver a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso decirle: Señor Jesús, yo vuelvo a ti en esta mañana. Te pido que tú me ayudes, Señor, a cumplir el pacto. Perdóname porque te fallé, Señor. Quebranté el pacto, me olvidé de lo que dije en tu mismo templo, me olvidé de lo que dije el mismo día que me bauticé. Pero hoy, Señor, retomo el compromiso contigo. En el nombre de Jesús vamos a adorar al Señor, vamos a buscar al Señor en la presencia en esta mañana. Cerra tus ojos y decirle: Señor, te necesito, vamos, te necesito, Señor. Aleluya.